quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Damos muchas gracias al Señor por este hermoso día que el Señor nos ha regalado y también un gozo de poder estar dirigiendo, Señor, este culto que es para el Señor, este culto de alabanza a su nombre, a su persona, y darle la bienvenida que quizás usted no está acá en el templo, pero está ahí en su casa, con su familia. Y qué lindo que usted pueda tener un tiempo con el Señor ahí antes de comenzar, también que nos acompañe a través de la oración,
qué lindo poder en familia adorar y honrar a nuestro Señor. Así que vamos a comenzar en este domingo 7 de junio con una oración para que sea el Señor el que nos dirija en cada uno de los segmentos de este culto. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, tantas gracias, Señor, le damos por este hermoso día que usted nos ha regalado. Gracias, Padre, por la bendición de ser sus hijos. Gracias por la provisión, Señor. Vemos su mano cada día en nuestras vidas, en nuestra familia, durante la semana, proveyéndonos, Señor, para todas nuestras necesidades. Le alabamos en esta mañana porque usted es un Dios fiel, Señor, un Dios justo, un Dios que cuida de su pueblo, Señor. Oramos, Señor, también por aquellos hermanos que estén pasando algún tipo de dificultad, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea cualquier tipo de situación que le esté preocupando, incomodando. Ayude y siga guardando la vida de nuestros hermanos. Y gracias, Padre, por que a pesar de que no podemos reunirnos, podemos desde nuestros hogares seguir honrándole, alabándole, Señor, también congregándonos de esta forma que lo estamos haciendo. Le alabamos, Señor, y le damos muchas gracias y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Vamos a pasar a la parte de la adoración al Señor, así que usted ahí en su casa adore al Señor con una linda alabanza, cante, no se quede calladito, alabe al Señor también en su corazón, tenga ahí un templo, un lugar de adoración ahí alrededor de una mesita donde coloque la palabra y alabe al Señor en esta mañana ahí desde su casita. Ya pasamos a este hermoso tiempo y cantamos la primera alabanza a nuestro buen Dios. Siempre te proclamaré. Bien, queridos hermanos, y después de esta hermosa alabanza que hemos entonado a nuestro buen Dios, vamos a pasar al tiempo con la palabra del Señor. Así que vamos a estar leyendo Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 15, del verso 1 al verso 8. ¿Ya? Me voy a poner los lentecitos porque los años no pasan en vano y vamos a dar lectura a esta hermosa palabra. Y dice así la palabra del Señor en Juan 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a seguir alabando al Señor. Me voy a quitar mis lentecitos y alabamos al Señor con la siguiente alabanza que vamos a cantar. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte.
Bien, queridos hermanos, damos gracias al Señor por esa hermosa alabanza, su hermosa letra. Y vamos a pasar ahora al tiempo con los avisos. Durante la semana hay bastantes actividades. No crea usted que porque no estemos congregándonos en nuestro templo, las actividades cesan. Hay bastantes reuniones, así que quiero recordar el culto de oración, que es los días miércoles a las 8 de la noche. Es a través de la página de Facebook, no es a través de YouTube, para que lo tenga usted presente. También estamos con una cadena de oración. Todos los días a las 21 horas estamos orando por las distintas necesidades que hay en medio nuestro. No olvide también que cada día, de lunes a sábado, tenemos los devocionales. Distintos hermanos son los que están compartiendo la palabra. Y es hermoso, la mañana, antes de comenzar el día, comenzar con una exhortación, ¿cierto? Con la palabra del Señor que habla en nuestras vidas. Y también tenemos la clase de escuela dominical. A partir de las 8 de la mañana en adelante está la clase de jóvenes y también la clase para los adultos. Esto es a través de YouTube, ¿ya? Y la clase de los niños es a través de WhatsApp. Y por último, no debemos olvidar que también tenemos que seguir ofrendando, tenemos todavía muchos desafíos, nuestro templo todavía no está terminado, hoy día no lo estamos ocupando, pero sabemos que hay mucha necesidad, el sustento pastoral, el sustento hacia los misioneros que estamos apoyando, así que no olvide también, si usted se comprometió delante del Señor con una promesa de fe, que también puede hacerla llegar a nuestro hermano Jesús Palma, que es también está ayudándonos él con la tesorería, ¿ya? Así que esos serían por ahora los avisos para esta semana. Así que vamos ahora a seguir alabando al Señor también con la palabra prontamente que nuestro pastor Cristóbal nos va a compartir. Muy bien, queridos hermanos, estamos acá nuevamente para compartir en este día domingo la palabra del Señor. Como tuvimos esa lectura bíblica en Juan capítulo 15, si puede acompañarme hasta ese pasaje, busque su Biblia, tome un lápiz, una agenda para poder apuntar. Si usted quiere, ¿cierto?, ir anotando los versículos o ir anotando cosas importantes, puede apuntar ahí en alguna agenda, alguna hojita. Bueno, y es un privilegio siempre poder compartir la palabra del Señor. Ahora quiero partir mencionando el título de esta predicación. Le titulé ¿Quién permanece en Dios? Es una pregunta, ¿ya? ¿Quién permanece en Dios? ¿Quién alguna vez ha escuchado esa frase tan típica que algunos saben decir, Dios se alejó de mí? ¿Ya? Alguna vez yo creo que usted se lo preguntó, quizás más de alguna vez. ¿Cierto? No, es que no estoy bien con el Señor o estoy un poco frío porque siento que Dios se alejó de mí, siento que Dios no está cerca mío, siento que Dios me ha abandonado, siento que Dios a lo mejor me ha desamparado, no sé dónde está Dios, ¿no? Y más en este tiempo de pandemia, nos preguntamos muchas cosas. Cuando vemos que a nuestro refrigerador le falta alimento, cuando vemos que a lo mejor a usted le recortaron el sueldo o que le dijeron que se iba a quedar sin trabajo, si es que no se quedó sin trabajo, porque es la realidad de muchos. Y surge esa pregunta, ¿Dios se habrá alejado de mí? Y por eso la predicación es ¿quién permanece en Dios? ¿Saben qué? La verdad es que no, la verdad es que nunca Dios se aleja de nosotros. La verdad es que nosotros somos quien nos alejamos de Dios y culpamos a Dios. Culpamos a que Dios se fue lejos, pero Dios siempre permanece cerca. Somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Somos nosotros los que nos cansamos de buscarle, ya sea por pereza, ya sea porque hay algún pecado quizás no confesado, ya sea porque tenemos vagancia, flojera y no queremos buscar al Señor y después decimos, le endosamos la culpa a Dios que Él se fue, que Él se alejó de mí y que por eso es que estoy sufriendo. Pero ¿saben qué? No, Dios siempre está. Vamos a enseñar hoy un principio bíblico vital en la vida de cada creyente. Así que preste mucha atención porque vamos a explicar este principio vital. Y lo vamos a hacer a través de este pasaje que está aquí en Juan capítulo 15. Ya Jesús, la vid verdadera. Fíjense en el versículo 1. Ya esta no es una parábola, sino que es
¿cierto? Este texto es una metáfora, ¿ya? Es una metáfora extensa en la cual Jesucristo se identifica como la vid verdadera y Jesucristo identifica al Padre como el labrador, ¿ya? O bien el viñador. Y después más adelante nos identifica a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, como los pámpanos, ¿no? Así que en esta metáfora vamos a prestar mucha atención. Pero antes de ir avanzando y antes de seguir enseñando la palabra del Señor, vamos a tener un tiempo de oración para que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor, que hoy es abierta delante de cada uno de nosotros. Enseña a nuestros corazones, habla a nuestras vidas y que podamos poner en práctica lo que hoy tú tienes para hablarnos, Señor. Úsame grandemente para poder predicarle a cada uno de mis hermanos. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Capítulo 15:1. Yo soy, dice Jesucristo, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Solamente vamos a ir versículo por versículo para poder ver, ¿cierto?, por qué este principio es tan vital, este principio de permanecer en Dios, porque ese es el principio vital para nuestras vidas, permanecer en Dios. Primero, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Aquí, en el Evangelio de Juan, hay 7 declaraciones de yo soy, ¿ya? 7 declaraciones de yo soy del mismo Señor Jesucristo. No vamos a buscar cada versículo, pero lo tengo anotado acá. Por ejemplo, la primera vez que Jesús dice yo soy el pan de vida. Está acá en Juan. La segunda vez, yo soy la luz del mundo. La tercera vez, yo soy la puerta de las ovejas. Cuarto, yo soy el buen pastor. Quinto, yo soy la resurrección y la vida. Sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y séptimo, yo soy la vid verdadera. ¿Ya? Si usted quiere en la casa darse el trabajo, busque los versículos, pero Jesucristo en 7 oportunidades acá en el Evangelio de Juan menciona yo soy, ¿no? Esta frase, yo soy, también es un nombre de Dios, también es un título de Dios, ¿ya? Que manifiesta que es Dios en toda su deidad, ¿ya? Jesucristo acá se identifica con el Padre con la misma esencia y dice yo soy. Por lo tanto, podemos ver que el yo soy es un título dado a Dios allá en el Antiguo Testamento. Y ahí está en Éxodo capítulo 13, 14. Este sí lo vamos a buscar. Éxodo 13, 14. Éxodo 13, 14. Dice, Éxodo 3, 14. No es 13. Éxodo 3, 14. Ahora sí. 3:14, él dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es su nombre, ¿no? Es uno de los nombres, de los tantos nombres que tiene Dios para manifestar su carácter, para darse a conocer a través de los nombres de Dios. Y él dice, yo soy el que soy, yo soy el único. Esto manifiesta eternidad. Y esto manifiesta autoexistencia. Dios siempre ha sido y siempre será. No siempre va a ser. Y es el único Dios verdadero, por eso dice yo soy. Por eso Jesucristo 7 veces dijo yo soy. Porque Jesucristo es uno con el Padre. Por lo tanto tenemos que entender, queridos hermanos, que esta declaración es fuerte porque Jesucristo está manifestando toda su deidad. Muestra su esencia única con el Dios creador. Y podemos ver también en el versículo 2 que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí sigue Jesucristo hablando, ¿cierto?, en esta metáfora, y aquí podemos ver en este versículo 2 que identifica, ¿cierto?, a 2 tipos de ramita, el pámpano que no lleva fruto y el pámpano que sí lleva fruto.
Pero al mismo tiempo, algo que se me escapó decir, que lo tenía bien presente, que igual lo voy a decir, Jesucristo se identifica en el uno como la vid verdadera, ¿ya? Eso igual es sumamente importante destacarlo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se utiliza la vid, ¿ya? Muchas veces en referencia al pueblo de Israel, ¿ya? Al pueblo de Israel se utiliza esta referencia del Antiguo Testamento en cuanto a la vid, pero Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Muchos comentaristas y eruditos bíblicos también dicen que esto es a causa de la hipocresía del pueblo de Israel. Muchos escribas y fariseos no viviendo conforme a los principios de Dios, exigiendo a los demás que vivan conforme a la ley de Dios y ellos, ¿cierto?, no obedeciendo las leyes de Dios. Por lo tanto, Jesucristo como que quiere decir que hay una vid que no es verdadera. ¿Quiénes son? Aquellos falsos, aquellos hipócritas, que van así con nombre de Dios en la frente, ¿cierto?, vestidos diferentes, con barbas largas, ahí en los tiempos de Cristo, fariseos, ¿cierto?, y otros principales de las sinagogas que no eran de Dios. Y así también hoy por hoy caminamos en este mundo y vemos que hay muchos con nombre de Dios, predicadores con nombre de Dios, pastores, ¿cierto?, que hablan en nombre de Dios, iglesias en nombre de Dios, pero muchas veces no tienen a Cristo en sus corazones. Eso es porque hay muchas personas, queridos hermanos, en esta tierra convencidos de algo que no son. Y eso lo vamos a ir desarrollando en este pasaje, esto lo vamos a ir desarrollando acá en lo que vamos a compartir hoy. Por eso es que Jesucristo se identifica como la única vid verdadera. Y dice, y en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dos clases de ramitas les había dicho yo, ¿no? Ustedes comieron uva alguna vez, tienen unos pampanitos chiquititos que son unas ramitas que cuando uno va a comer la uva, lo saca y lo tira, ¿cierto? Y si usted tiene un racimo de uva y usted le saca todas las uvas, quedan solamente pámpanos, quedan solamente ramitas finitas. Esas ramitas absorben la savia de la vid para poder generar un fruto. Por lo tanto, aquí hay dos tipos de ramitas, dos tipos de pámpano, el que da fruto y el que no da fruto. Cuando va el viñador o el labrador, ya que es el Padre Celestial, Dios, el Creador, pero yéndonos a la metáfora, cuando el labrador ve que hay un pámpano que no da fruto, ¿qué es lo que hace? ¡Trac! Lo corta, ¿no? Lo corta, lo quita, dice la palabra en el versículo 2. Pero ¿qué pasa con aquel que sí da fruto? Lo limpia, ¿para qué? Para que lleve más fruto, porque lo que no sirve, no sirve, hay que botarlo, hay que tirarlo, ¿cierto? Más adelante vamos a ver también en cuanto a eso un poquito más. Pero limpia el pámpano que sí lleva fruto para que dé más fruto. Eso es en teoría lo que hace un labrador, un viñador. Ahora, eso es lo lógico, ¿cierto? Eso es lo que hace. Pero en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acá en el versículo 3 se manifiesta que los discípulos de Cristo, porque en este contexto, esta metáfora, Cristo se la estaba hablando a sus discípulos. Por eso le dice, ustedes, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Por qué? Porque eran pámpanos con frutos, porque eran creyentes genuinos, porque eran hijos de Dios verdaderos. Por eso es que le dice, no se preocupen ustedes, porque ustedes ya están limpios. Por esta misma palabra que yo he mencionado, dice Cristo, ustedes están limpios. Entonces asegura que los discípulos de Cristo, sus apóstoles, eran verdaderamente hijos de Dios. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el versículo 4. Usando el mismo ejemplo, ¿ya? Usando exactamente el mismo ejemplo de la vid, el labrador y los pámpanos que dan y los pámpanos que no dan, aquí ya empieza Jesucristo a enfatizarse en personas, empieza a hablarle a personas. Permaneced en mí, ¿quién? Ustedes, sus mismos discípulos, sus mismos apóstoles que estaban escuchando esta palabra, permaneced en mí. Es curioso eso, ¿no? Que Jesucristo le diga a personas cristianas, a hijos de Dios, permaneced en mí. Curioso, ¿no?
Esto es tan curioso que lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir viendo por qué es curioso que siempre Jesucristo demande permanecer en mí. Ustedes saben que esta frase, me refiero a permanecer, aparece desde acá del versículo 1 de Juan 15 hasta el versículo 16, aparece 11 veces. 11 veces aparece la palabra permanecer, permanecer, el que permanece. 11 veces la misma palabra. No es que Jesucristo tenía una muletilla y acostumbraba siempre decir permanece, permaneced, sino que es súper importante ya darnos cuenta que si se repite muchas veces es porque se está enfatizando, ¿ya? Se está enfatizando en esto. Así que les voy a contar también acá que dice, el permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ¿no? Jesucristo lo que está destacando es que el creyente necesita estar apegado a la vid. Si usted corta el pámpano de la vid, ese pámpano se seca, no recibe la savia, no recibe la energía de la vid. Por lo tanto, es tan importante que nosotros podamos permanecer en Cristo. Una cosa, querido hermano, es haber recibido a Cristo como Salvador de su vida, y otra cosa es permanecer en Cristo. ¿A qué me refiero? A estar unido con Cristo, a buscar de Cristo, a poder alimentarse de Cristo. Por lo tanto, eso es en esencia permanecer, ¿ya? Esta palabra, permanecer, que aparece, como les dije, 11 veces, ¿ya? En el griego es meno y se define como quedarse o residir. ¿Quedarse y residir con quién? Con Dios. ¿Ya? Esto ilumina, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros recibimos a Cristo, pero no residimos con Dios. Muchas veces aceptamos a Cristo, pero nosotros no estamos con Dios, no nos quedamos con Dios. Nos quedamos con lo que nosotros traemos de nuestro viejo hombre. Nos quedamos con nuestros pecados, nos quedamos, ¿cierto?, adorando a otros dioses que están ahí en nuestros corazones y no adoramos al Dios vivo y verdadero. Esto es apartarse de Dios, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a seguir avanzando en el versículo 5, ¿ya? Así que vamos a leer el versículo 5. Y dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está hablando del fruto del creyente, el fruto del cristiano. Dice que si uno permanece con Cristo, si uno reside con Cristo, si uno se queda con Cristo siempre en esta vida, en este peregrinaje, ¿sabe qué? Vamos a dar fruto, y mucho fruto. Y Jesucristo dice, porque separado de Él nada podemos hacer. No hay autosuficiencia en el cristiano. ¿Sabe por qué tenemos corazones fríos? ¿Sabe por qué nosotros nos alejamos de Dios? Porque nos creemos autosuficientes. Porque llevamos tanto tiempo en la iglesia que ya no consideramos que es una buena opción orar. Porque ya no necesitamos, ¿cierto?, estudiar la Biblia porque ya la sabemos. Porque no necesitamos tener tiempo devocional. ¿Por qué? Porque nos sentimos autosuficientes, porque ya no le tenemos miedo al pecado, porque pensamos que no vamos a caer. Porque el día que tú y yo nos sentimos fuertes es el día que empezamos a caer. ¿Por qué? Porque nos sentimos autosuficientes. Este estudio tiene que ver con la dependencia de Dios. Porque por eso es que nosotros sentimos que Dios se aleja. Porque nosotros nos alejamos de Dios a causa de nuestra autosuficiencia. No permanecemos en Dios y le damos la espalda a Dios porque no sentimos que necesitamos de Dios. Pero sí necesitamos a Dios porque Cristo dice, separado de mí, nada podéis hacer. No hay nada que podamos hacer sin Cristo. Y si hacemos algo sin Cristo, ¿sabe qué, querido hermano y hermana? Nos va a salir mal. Nuestra vida va a ser un desastre. Debemos de depender de Dios. Acá habla de fruto y mucho fruto. ¿Sabe qué? Acá dice el versículo 5. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿ya? Pero antes de avanzar con el versículo 6, quiero llevarlos a meditar en algo. Si Cristo dice
que separado de Él nada podemos hacer, quiere decir que separado de Él tampoco podemos dar fruto. ¿A qué fruto se refiere? ¿No? ¿A qué fruto se refiere? Porque acá ya no está hablando de uvas, acá está hablando de frutos dignos de arrepentimiento. Acá se está hablando del único fruto que nosotros podemos dar, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Y me gustaría compartir ahí Gálatas 5, 22 y 23. Está el fruto del Espíritu y creo que muchos de ustedes se lo saben de memoria, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? ¿Saben qué? Ese es el carácter del creyente. Si un creyente manifiesta el fruto del Espíritu es porque está manifestando el carácter de Cristo. Por lo tanto, si tú estás lejos de Dios, si tú le diste la espalda a Dios, estás detrás de sueños terrenales y te olvidaste de Dios y ya no estás orando, ya no lo estás buscando, no pienses que vas a poder dar el fruto del Espíritu. No pienses después decir que quieres tener el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque el fruto se ve, es visible, es amor, es gozo, es paz, es paciencia. El fruto son cosas prácticas, ¿no? Pero ¿saben qué? No solamente un carácter cristiano es fruto de un cristiano verdadero y real, sino que también el cristiano real y verdadero manifiesta un fruto que es vivir a la justicia de Dios. Me gustaría leer Filipenses 1:11. Si me pueden acompañar, Filipenses 1:11. Dice el 1:11, llenos de frutos de justicias que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquel cristiano que da gloria a Dios, aquel cristiano que pone contento el rostro de Dios, que le da alabanza a Dios, es aquel creyente que vive conforme a la justicia de Dios. ¿A qué se refiere eso? Que yo no vivo conforme a mi justicia, porque todo lo hago mal. Vivimos conforme a la justicia de Dios revelada en su palabra. ¿Y saben qué otro fruto da el cristiano real? Predica a Cristo. Ganas almas para Cristo. Fíjese en Romanos 16:5. Romanos 16:5. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo contaba como fruto a las personas que recibían a Cristo como Salvador de sus vidas. Por lo tanto, un creyente genuino, un creyente real, permanece en Cristo y se manifiesta y lo manifiesta a través del fruto que da su vida. Un creyente real y genuino manifiesta el fruto del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo también vive conforme a la ley de Dios. Y tercero, vive para ganar a otros para Cristo. Eso es lo que hace un cristiano de verdad. Por eso es que pensé en compartir este pasaje ahí en Juan. ¿Para qué? Para que hagamos un mea culpa y pensemos y nos preguntemos realmente qué estamos haciendo como creyentes. ¿Soy un creyente real? Y si usted dice, sí, soy un creyente real, ¿lo estoy demostrando? ¿Tengo el carácter de Cristo? ¿Manifiesto el fruto del Espíritu Santo? Si soy un creyente de verdad, ¿predico a Cristo para que otros le reciban? Y si soy un creyente de verdad, ¿vivo conforme a la palabra de Dios? Porque déjenme decirle, querido hermano y hermana, que muchas veces no se nota que somos creyentes, ¿no? Nos miran de afuera y no se nota que somos creyentes. Y pareciera que no lo somos. Por eso es tan importante que nosotros podamos permanecer en Dios, porque ahí está la clave. Si usted vive lejos de Dios conforme a su propia voluntad, no recibe de la savia, no recibe de la esencia de Dios, y por eso es que usted piensa que Dios se fue lejos. Pero no es así. Dios está ahí. Pasa que tenemos que esforzarnos un poquito más y buscar de Dios y vivir en dependencia de Dios. Seguimos con el pasaje ahí en Juan 15. Fíjese el versículo 6, que le había puesto yo un pause. Ahora le damos con el 6. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Acá saben a qué se está haciendo alusión: al cristiano no real, al cristiano falso, al no genuino, al hipócrita,
A ese cristiano se está refiriendo. ¿Sabe por qué? Porque no es cristiano. Es así. Porque no es cristiano. Porque un cristiano nunca va a caer en el lago de fuego y azufre. Porque un cristiano real nunca va a ir al infierno. Pero acá se está haciendo referencia a aquellos apóstatas que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, pero que no lo son. ¿Por qué? Porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasará con aquellos que profesan a Cristo y no son cristianos? Serán echados a un lago que arde con fuego y azufre. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que en la iglesia haya hermanos convertidos y no solamente convencidos. Espero que este no sea su caso. Espero que no sea el caso. Ahora, si usted vive en pecado y se da cuenta que no hay ningún fruto en su vida espiritual, fíjese y cuestiónese en su corazón si realmente recibió a Cristo como Salvador de su vida. Si usted se da cuenta de que no hay indicio de que usted es un hijo de Dios, reciba a Cristo como Salvador de su vida. Porque muchas veces salimos a predicar el Evangelio fuera de las iglesias y no predicamos el Evangelio dentro de las iglesias cuando tenemos un montón de hermanos que no son hermanos. Por eso cuestiónese usted mismo, ¿soy un hijo de Dios? Si lo es, amén. Sus frutos van a manifestar eso. Un carácter cristiano, predica para ganar a otros, vive conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. Y el que no sabe cuál es la sentencia, es cortado y echado a un lago de fuego, ¿no? Disculpen que sea tan directo y tan duro, pero la palabra de Dios lo dice y es así, ¿no? No podemos obviar el versículo 6. Y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermoso el contraste, ¿no? Entre paréntesis aparece ahí un versículo 6, un versículo de juicio en contra de los apóstatas que no son verdaderamente hijos de Dios. Pero después en contraste vemos los que sí permanecen en Dios. Todo lo que ellos pidan, Dios lo dará. Amén. Es importante, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿No? El versículo 14 del mismo capítulo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? Porque no podemos decir soy hijo de Dios si no obedezco a Dios. No podemos decir que la palabra de Dios es nuestra guía si no nos está guiando. No podemos decir que tenemos fe en Dios si no obedecemos al Dios de la fe. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante que dice, si permanecéis en mí, bueno, mis palabras permanecen en vosotros. Por eso Jesucristo dice, si vosotros sois mis amigos, bueno, hagan lo que yo digo. ¿Cierto? Es súper claro. Pero fíjense que si uno permanece en Cristo, quiere decir que uno creyó a Cristo como Salvador, pero al mismo tiempo vivimos a Cristo todos los días. Y aquel cristiano genuino, ¿sabe qué? Es bendecido por Dios. No, es bendecido por Dios y Dios responde sus oraciones. El versículo 8 dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se da cuenta que en esto es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto y en que seamos sus discípulos. La vida del creyente tiene que estar caracterizada por el fruto, ¿no? Santiago dice ahí en la Escritura que la fe sin obras es muerta, ¿no? Lo dice así, la fe sin obras es muerta. Debemos de demostrar a través de nuestra vida práctica que realmente somos hijos de Dios. Por eso, la fe sin obra es muerta. Aquel que dice ser hijo de Dios debe vivir como un hijo de Dios, debe permanecer en el Señor. Y en eso se glorifica a Dios el Padre. En eso se glorifica a Dios el Padre, en que llevemos mucho fruto y en que seamos discípulos de Cristo. ¿Sabe qué? Aquel que es discípulo de Cristo se sacrifica para llevar mucho fruto. Por eso es que nuestras vidas a lo mejor están carentes de fruto, porque no somos buenos discípulos de Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Tome su vida y llévela hasta la muerte por Cristo. ¿Así no murió Pablo? ¿Así no murió Pedro? ¿Así no murió Santiago? Murieron por Cristo porque entendían lo que es ser un discípulo de Cristo. Y nosotros no los entendemos, porque muchas veces para nosotros el Evangelio es liviano, no nos pesa. Y por eso es que vivimos lejos de Dios, porque nos conformamos solamente con ser salvos. Recibí a Cristo por ahí por el año
¿cierto? Y tanto hacia atrás. ¿Y qué has hecho para Dios? Es lo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe glorificar a Dios. En eso se glorifica al Padre, en que llevemos fruto. ¿Y en qué más? En que seamos sus discípulos. Por lo tanto, voy a leer el versículo para culminar, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El distintivo de un creyente es que permanece en Dios. Por eso hice la pregunta cuando empecé este estudio diciendo, ¿quién permanece en Dios? El verdadero Hijo de Dios. Esa es la respuesta. ¿Quién permanece en Dios? El verdadero creyente, el genuino, el que da fruto. Por lo tanto, los llevo a meditar en esta mañana, cada uno en su vida. No piense en el hermano, no piense en su familiar, piense en su vida, piense en su fruto. Piense si realmente usted es un hijo de Dios y piense, ¿y por qué no está dando fruto? ¿No? Es lo que hay que pensar. O no soy salvo o le di vuelta a la cara a Dios. O vivo conforme a lo que yo quiero. ¿No? Por eso es tiempo de reflexionar. El problema no es que Dios se haya alejado. El problema es que nosotros nos alejamos de Dios. Es hora de buscar más a Dios. Es hora de permanecer en Dios y en su palabra. Es hora de vivir nuestra fe. Es hora de recibir su palabra y practicarla. No nos alejemos de Cristo porque Él es la vid verdadera y Él es el que nos da vida para poder vivirla de la forma correcta. Así que los invito a reflexionar y al mismo tiempo a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra que nos anima y nos exhorta en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, te damos también por ser tus hijos. Y te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado. Te pedimos perdón si hemos llevado vidas mediocres. Te pedimos perdón si te hemos juzgado pensando que tú te alejaste de nosotros, sabiendo que nosotros somos culpables de no buscarte, de no leer, de no orar, de no tener un tiempo devocional contigo. Perdónanos, Padre Celestial, si nuestra conducta ha sido indiferente hacia tu persona y ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, no solamente predicar de tu palabra, sino que también la podamos vivir en el día a día. Gracias por esta exhortación, gracias por estas palabras, Señor, y que cada uno de nosotros pueda reflexionar y pueda llevarla a la obra. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, que tengan una excelente tarde. Bien, queridos hermanos, damos muchas gracias a nuestro Señor por esta exposición de su palabra, por realmente un desafío que en esta mañana hemos podido tener, a ser realmente discípulos de Cristo, a poder llevar fruto. Y saben, tiempos complicados como los que estamos viviendo, tiempos de pandemia, donde la gente vive con temor, con muchos problemas, sabe, es un buen tiempo para que usted pueda hablarle de que en Cristo hay esperanza, en que en Cristo hay salvación. Le animo y le desafío, querido hermano, que en esta semana usted y yo podamos acercarnos a aquellos que aún están en tiniebla, aún no han conocido a nuestro Señor y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para poder mostrar el amor. Ya sea con una cosita pequeña, usted puede llevar alguna cosita, o tan solo una palabra de ánimo. Si usted tiene su despensa llena, comparta también con aquel que quizás está pasando mucha necesidad. Así que damos muchas gracias al Señor por este hermoso día y también por lo que fue su palabra. Vamos a despedirnos. Gracias a cada uno de los hermanos que están en sus hogares. Sigamos orando por las diversas necesidades que hay en medio nuestro. Y despidámonos y comencemos esta semana con esa alegría que nos debe caracterizar como hijos del Señor, de seguir predicando también y de seguir obrando en la obra de nuestro Señor. Vamos a terminar orando, pidiendo que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso tiempo. Gracias por lo que fue este culto de adoración a usted. Gracias por su palabra que nos ha desafiado, Señor, a llevar frutos, Señor, a ser buenos discípulos suyos, Señor. Ayúdenos en esta semana a poder ir con su palabra a aquellos que aún no le han conocido. Siga cuidándonos, síganos protegiendo también de esta pandemia, esta enfermedad que anda, Señor, pero sabemos que en usted estamos seguros, Señor. Le alabamos en esta tarde ya, Señor, por este hermoso tiempo
y siga acompañándonos en todo lo que será esta semana. Le damos gracias y lo hacemos todo en el nombre bendito de Cristo, nuestro amado Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi pecado.